Ya estamos grabando, ¿cierto? Espérate que no me aparece el mensaje. Ya, okay. Me confirman si ya les aparece el mensaje, por favor. Ya me dice que sí. Ok, bueno, parece sí, que sí. Ya. A mí no me... Ok, vale, perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a la Cátedra Nómada. Esta sería la última del semestre en curso. Igual el siguiente semestre daremos continuidad con este maravilloso proyecto que une a las diferentes instituciones educativas. El día de hoy les presento a nuestro expositor Mauricio González Palacio. El profesor González es ingeniero electrónico, magíster en ingeniería y candidato a doctor en ingeniería con énfasis en redes de Internet de las Cosas. Tiene 10 años de experiencia en la industria y 9 años como docente universitario. Los intereses principales de nuestro ponente se orientan principalmente hacia las redes del Internet y las cosas y también aprendizaje de máquina, así como también ambientes bebidos. Bueno, antes de que nuestro expositor inicie su charla, indicaciones, por favor estar muy pendientes en el chat de seguir el link de la asistencia. También colocaremos el link del tablero para garantizar así su participación activa de esta charla. Ahí pueden colocar sus preguntas. Entonces, bueno, esperemos que disfruten mucho de esta presentación y que al final también puedan colocar sus preguntas e inquietudes. Entonces, le doy la palabra al profesor Mauricio González y bueno, muchas gracias. El público es todo suyo, profe, y bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, profe Juan Felipe, por la introducción. Nuevamente me presento. Yo soy Mauricio González, trabajo para la Universidad de Medellín, Facultad de Ingenierías, programas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicaciones. Y bueno, pues digamos lo mencionado ya por el profesor, soy ingeniero electrónico, trabajo más que todo orientado a todo el tema de Internet de las Cosas, a redes de Internet de las Cosas. Y bueno, el día de hoy espero que podamos compartir experiencias y que yo les pueda de pronto transmitir un mensaje para que les quede una semillita de cómo dentro de su quehacer, digamos, de lo que ustedes hacen en su día a día, cómo pueden involucrar el Internet de las Cosas para optimizar procesos, para de alguna manera hacer más óptimos o ser óptimos sus procesos. Bueno, entonces la charla se titula Entendiendo el Internet de las Cosas. Vamos a avanzar entonces. Bueno, la agenda que se les propone para el día de hoy es una breve introducción en la cual vamos a conversar un poquito de cómo llegamos a ese concepto de Internet de las Cosas. Una vez tengamos esa introducción, ese contexto, lo que vamos a hacer es definir el concepto de Internet de las Cosas a partir de algunos ejemplos aplicados para que podamos de alguna manera a partir de esos ejemplos encontrar una definición que todos podamos entender de manera expedita. Después vamos a hablar un poquito de cómo se construyen soluciones de Internet de las Cosas en cuanto a la estructura. Vamos a hablar un poquito de la revolución que entregaría todos los datos que se pueden recopilar a partir de este paradigma, digamos, actual de Industria 4.0. Después vamos a hablar un poquito sobre los sectores de aplicación del Internet de las Cosas y algo muy importante es cuál es la perspectiva que tenemos nosotros en Colombia a partir de la adopción de esta tecnología para temas de empleabilidad, para temas de pronto de poder emprender con este paradigma, entre otras, pues digamos, oportunidades que se presentan dentro de nuestro contexto local, regional y nacional. Bueno, empezando un poquito con el contexto, pues digamos que el Internet de las Cosas es tal vez una cuarta evolución sobre unas generaciones que se han dado sobre el Internet.
una primera parte o una primera fase que se dio en el Internet se denominó en su momento la Web 1.0. Tal vez, pues si somos aquí no todos muy jóvenes, sino que nos tocó ver el nacimiento del Internet, tal vez nos dimos cuenta que hace tal vez unos 20 años, un poco más de 20 años, lo que digamos que evidenciábamos nosotros o vivíamos con el Internet eran páginas o sitios o portales en los cuales la información que se proyectaba era estática y había únicamente una interacción desde la persona o la empresa que quería proyectar o entregar una información hacia el usuario, pero no había una comunicación desde el usuario hacia la empresa. Es decir, las páginas web lo único que hacían era presentar información, pero no había forma de realimentar o que el usuario realimentara esa información de alguna manera para que la empresa pudiese mejorar sus procesos de alguna manera o sus productos. En tal virtud, pues digamos que las páginas web o la internet era una recopilación de muchísima información en la cual no se podía interactuar en dos vías, solamente se podía interactuar de vía empresa o sitio web hacia el usuario, pero no al revés. Entonces, pues digamos que esto manifestaba unas ventajas con respecto a cómo se manejaba la información tradicionalmente, que era a través de libros. Tal vez uno pensaba en, bueno, ¿cómo busco una empresa? Pues tal vez tengo que ir hasta allá, tengo que llamarla por teléfono, tengo que consultar páginas amarillas, tengo que buscar información escrita. Entonces, este tipo de, o esta primera generación de Internet facilitó mucho cómo buscar información, pero nuevamente pues teníamos la restricción de la comunicación en las dos vías. Por tal motivo, pues digamos que se necesitó en algún momento poder avanzar y por eso llegó una segunda generación de Internet que es la web 2.0. Esa web 2.0 de hecho actualmente todavía se vive, la vivimos mucho, se llama la web social y en esta web social empezamos a encontrar herramientas de interacción. Esas herramientas de interacción incluyen, todavía se usan, las redes sociales, las wikis, los foros, los blogs, en los cuales, pues digamos que ya hay una interacción o se presenta una interacción entre las empresas y, pues digamos, las organizaciones y los usuarios que hacen uso, valga la redundancia, de los productos o servicios que esas organizaciones entregan. Esta revolución de Internet, la web 2.0, fue muy útil o ha sido muy útil porque de alguna manera las empresas pueden empezar a utilizar herramientas como la co-creación, como la innovación abierta para poder capturar cuáles son las necesidades reales de los usuarios cuando van a probablemente a liberar un nuevo servicio o algún producto y de tal manera recolectar toda esa información y poder lanzar productos que tengan un mayor impacto en el mercado utilizando, pues, digamos, estas herramientas de interacción. Es muy importante entender que cuando la web 2.0, digamos que salió a flote, y la idea era que de alguna manera pues hubiesen unos perfiles, unos community manager que se encargaran de leer comentarios, que se encargaran de leer cuáles eran las interacciones con los usuarios y de esta manera pues digamos que se permitiera sacar los, digamos, los puntos de vista, los insights de los usuarios y de esta manera pues digamos que poder formar una opinión acerca de un nuevo producto o algún nuevo servicio. Pero pues digamos que con la explosión de Internet, digamos que hay muchísimas personas que están conectadas a las redes sociales y están haciendo comentarios muchas veces positivos, muchas veces negativos, pues digamos que ya no es posible que una persona o un conjunto de personas lean
toda esa información y empiecen a sacar todos esos insights acerca de un producto, nuevo producto o servicio. Por tal motivo, pues digamos que la web 2.0 por sí sola se quedó corta para poder sacar toda esa información. Entonces llegó una nueva generación de Internet, que es la Internet Web 3.0 o la web semántica, en la cual empezamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, sobre las cuales lo que podemos hacer es utilizar bots, utilizar software que sea capaz de detectar a partir del comportamiento de las personas en Internet, de qué escriben en redes sociales, de qué escriben en blogs, de qué escriben, digamos, en buscadores, pues digamos, a partir de eso empezar a hacer una segmentación de esas personas, de esos, digamos, en diferentes perfiles, para poder entender cuáles son las necesidades de esas personas en función de, pues digamos, de posibles productos o posibles servicios que se les pudiesen ofrecer. Entonces, para nadie es un secreto que cuando usted, por ejemplo, busca en un navegador alguna cosa que le interesa, un computador, un celular, pues inmediatamente hay un motor de, digamos, de inteligencia artificial que lo que hace es empezarle a usted a ofrecer diferentes productos, a empezarse a publicitar tiendas que le podrían de alguna manera proveer a usted el producto que requiere. Entonces, digamos que de alguna manera, a partir del comportamiento de las personas en Internet, llega la inteligencia artificial, que en este momento está tan en boga, pues digamos, de las personas a hablar de ella. Llegan, pues digamos, estas herramientas para poderle facilitar a, digamos, a las organizaciones poder vender o poder comercializar productos. No obstante, pues digamos que la web semántica, la web 3.0, también tiene algunas limitaciones, y estas limitaciones están asociadas a que la única forma de entender las personas o de perfilar, digamos, ciertos individuos es a partir de su comportamiento en Internet. Entonces llega una nueva generación de Internet, que es el Internet de las cosas. A partir del Internet de las cosas, pues uno podría pensar, hombre, ¿de qué se trata esto? Digamos que de alguna manera uno podría, pues digamos que conectar o intuir a partir de las palabras que conforman el concepto de Internet y cosas, pues digamos decir, hombre, tengo un conjunto de objetos y esos objetos están dotados de capacidad de comunicarse con Internet. Aquí traigo, pues, digamos, algunos ejemplos. Pensemos en, tal vez, en una silla. Uno una silla, tal vez de alguna manera la utiliza para sentarse cuando está trabajando, o la utiliza para descansar, o la utiliza para subirse y alcanzar tal vez un bombillo para cambiarlo. Los usos son supremamente mecánicos, pero si nosotros metemos en esa silla en el paradigma de Internet de las cosas, lo que nos damos cuenta es que esa silla tiene información que puede ser interesante para algún actor. Me explico. Esa silla, por ejemplo, uno la podría dotar de un sensor que le indicara el peso, o un sensor que le indicara la inclinación en la cual está sentada una persona. ¿Para qué le podría uno interesar el peso de una persona? Hágase de cuenta que, por ejemplo, todo el Instituto Tecnológico Metropolitano tiene sillas Internet de las Cosas, o sillas con Internet de las Cosas. Y esas sillas tienen sensores de peso. Entonces, probablemente esos sensores de peso entreguen una información que es muy valiosa acerca de si las personas o de los estudiantes tienen algún tipo de sobrepeso, y esta información podría ser transmitida a Internet, y esa información a su vez en Internet podría ser almacenada y analizada por
tal vez el Departamento de Salud Ocupacional del ITM, y a partir de esta información darse cuenta si las personas que se están sentando en las sillas son saludables, o de pronto hay que liberar campañas o políticas para que las personas hagan ejercicio o para que las personas se alimenten bien, entre otras cosas. Tomemos esa misma silla y pensemos en que le vamos a poner un sensor de inclinación que me permita a mí darme cuenta, o permita a la silla indicar si las personas están sentadas de manera adecuada. ¿Qué podría ocurrir en este caso? Que esa información fuese valiosa en una empresa en la cual las personas permanecen sentadas mucho tiempo trabajando, y la inclinación me indique si puede haber algún tipo de afección, algún tipo de enfermedad, y el Departamento de Salud Ocupacional empezar nuevamente a liberar algún tipo de estrategia, inclusive conectarse tal vez con la ARL o con una compañía aseguradora, con una EPS, y eso permitir, pues digamos, de alguna manera empezar a liberar algunas campañas. Uno también podría pensar, por ejemplo, en un lapicero, y entonces un lapicero sirve para escribir, para tomar notas, pero ese lapicero también contiene información. ¿Qué información podría contener ese lapicero, por ejemplo, si uno lo conectara a Internet? Tal vez uno podría mirar la presión, qué tan duro se está escribiendo, o la persona que utiliza ese lapicero está escribiendo, y eso de alguna manera podría correlacionarse, de hecho ya se hace, se correlaciona con el nivel de estrés que tiene una persona, y esto podría servirle entonces, por ejemplo, a especialistas en salud mental para indicar cuando una persona está calma, cuando una persona está calmada, cuando una persona está triste, cuando una persona está enojada, y eso pues digamos que servir para detectar algunos patrones de comportamiento y liberar nuevamente estrategias para que la población tenga una salud mental adecuada. Finalmente, uno podría pensar en una motocicleta o un vehículo. Uno también podría pensar que el vehículo tiene muchísima información que podría ser almacenada, y que el vehículo se convirtiera en algo más que una solución de transporte, y pudiese indicar, por ejemplo, hábitos de conducción, qué tan agresiva es una persona, dependiendo de cómo acelera o cómo frena un vehículo, una moto, un carro, y esto servir para que una persona que vaya a adquirir un seguro contra todo riesgo, contra accidentes, contra daños a terceros, le permita a una compañía aseguradora determinar si tiene una conducción agresiva o si tiene una conducción pasiva, y con base en esos datos, pues digamos que de alguna manera emitir las pólizas o los costos de las pólizas. Entonces, si ustedes se dan cuenta y contrastan de la Internet 3.0, en la cual únicamente las personas se podían categorizar o se podían de alguna manera entender a partir de su comportamiento en Internet, pues ya llega una generación en la cual las personas, los procesos, los servicios pueden ser inclusive un poco más entendidos a partir de objetos que están en el ambiente, y que esos objetos proveen información. Entonces llegamos inclusive a un nivel muchísimo más profundo de entendimiento de cómo las personas se comportan a partir de sus signos vitales, a partir de su comportamiento, de su peso, de muchísimas variables que se podrían obtener de los objetos que las personas utilizan. Entonces, esta revolución de Internet, que es el Internet de las cosas, pues digamos que se podría definir entonces como una conexión normalmente inalámbrica de cualquier objeto, el que usted se imagine. Cualquier objeto tiene capacidades de entregar información, y ese objeto se conecta a Internet. Esa conexión a Internet no es simplemente por tenerla en Internet, sino que la idea es que se recolecte los datos que entrega ese objeto,
y posteriormente se extraigan patrones, se extraiga información que sea de interés para algún actor. En el caso, por ejemplo, de la silla, hablábamos de que la información que nos interesa es saber si hay una población que tiene problemas de obesidad. En el caso del lapicero, estamos hablando de personas que pueden tener niveles de estrés altos. En el caso de la moto, estábamos hablando de si la conducción es pasiva o agresiva. Entonces, esa información le interesa a algún actor que puede estar en un ecosistema productivo, puede estar en un ecosistema educativo o puede estar en un ecosistema gubernamental. Entonces, pensar en el Internet de las cosas como tenemos unos objetos, esos objetos los dotamos de sensores, esos sensores los conectamos con Internet, donde vamos a tener una forma de almacenar los datos que ellos entregan en bases de datos normalmente. Esas bases de datos las toman personas que puedan tener ciertas habilidades matemáticas, estadísticas, para analizar cómo extraer patrones de esos datos y sacar información. Bueno, muy bien. El Internet de las cosas, entonces, es una digamos que se ha proliferado de una manera, digamos que muy importante en los últimos años, de tal manera de que ha crecido, pues digamos que de una manera supremamente acelerada en los últimos años y, por ejemplo, de acuerdo a esta fuente, que esta fuente es de Statista, una compañía consultora de procesos productivos, se ha encontrado que, por ejemplo, en el 2019 se tenían 8.6 billones americanos, o sea, 1.000 millones, o sea, 8.600 millones de dispositivos conectados y para 2030 se pronostica que vamos a tener 29.400 millones de dispositivos conectados. Entonces, esto indica que de alguna manera, si en la Tierra somos 7.000 millones de personas en este momento, de pronto para 2030 lo que vamos a tener es 4 dispositivos de Internet de las cosas conectados por cada persona que hay en el mundo, independiente de si la persona está en el Amazonas en una tribu indígena o está en el África o está en cualquier parte del mundo, vamos a tener 4 dispositivos de Internet de las cosas conectados por cada persona, lo que indica que hay unas oportunidades muy importantes aquí de obtener información digamos, de todas las personas y poder, pues, digamos que automatizar o mejorar la calidad de vida de esas personas. Muy bien. En cuanto a la estructura, pues digamos que lo que se obtiene normalmente o lo que se tiene en un dispositivo de Internet de las cosas, pues inicialmente es que tenemos unos nodos que llamamos nodos finales. Esos nodos finales están digamos, en los procesos, en el campo. Entonces pensemos que, por ejemplo, tenemos un seguidor de posición de mascotas, podemos tener una alarma contra incendios, podemos tener un medidor inteligente de agua en un hogar, podemos tener, por ejemplo, un dispositivo que me indique si una caneca está o no está llena, podemos tener monitores de gases. En general, cualquier dispositivo que usted se imagine pudiese ser un nodo final. Esos nodos finales se conectan normalmente de manera inalámbrica. No es, pues digamos que mandatorio que sean de manera inalámbrica, pero es lo más común. Se conectan con unos concentradores o unos gateways. Piénsese, por ejemplo, que tenemos un monitor de gases o un monitor de incendios dentro de una casa. Entonces, lo más común es que esos monitores de incendios dentro de una casa utilicen tecnologías que ya han sido que están muy apropiadas dentro de los hogares. Piénsese como, por ejemplo, Wi-Fi, y esa tecnología, pues digamos que le provee forma de conectarse a Internet a ese monitor de incendios.
Ese monitor de incendios entonces debe conectarse de alguna manera, de manera inalámbrica, entonces llega a un concentrador o lo llamamos también gateway, que provee, digamos, el acceso inalámbrico a Internet. Y este señor, entonces, lo que hace es que en el caso de Wi-Fi podría ser un access point o podría ser lo que nosotros llamamos un router dentro de los hogares, y ese router, pues digamos que sale a Internet, ¿cierto? Esto, pues digamos que para la mayoría de las personas es transparente. Las personas que trabajamos en telecomunicaciones somos las que nos encargamos de proveerle a esos routers la conexión a Internet. Entonces, ahorita, pero también puede ser por cobre, bueno, puede ser por diferentes tecnologías, y eso llega a un servidor centralizado, que ese servidor centralizado es el que, digamos, de alguna manera recibe la información. Nuevamente retomando el ejemplo de la alarma contra incendios, pero aquí recibe muchísima información que pudiese ser interesante para, por ejemplo, una aplicación móvil. Entonces, usted quiere desde su dispositivo móvil monitorear si en su casa puede haber una alarma contra incendios, pero también pudiese haber alguien conectado como un departamento de bomberos que también quisiese saber si se disparó la alarma contra incendios, o pudiese estar una compañía aseguradora también conectada a este servidor que pudiese entregar la información sobre esta alarma contra incendios. Entonces, digamos que la estructura es muy resumida: una parte que está en el campo o que está directamente haciendo el censado, una parte que recibe los datos y los reenvía a través de Internet a un gran servidor que acopla la información y la reparte en para diferentes actores que quisiesen tener esa información de primera mano. Muy bien. Eh, ¿qué redes se utilizan normalmente? Pues voy a pasar esto de manera muy rápida. Lo que uno hace es utilizar tecnologías que actualmente sean, pues digamos que están muy apropiadas. Podría ser, por ejemplo, Wi-Fi, como les comentaba anteriormente, pero también hay tecnologías como Bluetooth o Bluetooth de baja energía, que de alguna manera han sido utilizadas, por ejemplo, en el tema de dispositivos vestibles. Pues digamos que ya todos en general tenemos, conocemos o hemos comprado manillitas que nos monitorean el ritmo cardíaco, que nos monitorean el nivel de oxígeno o saturación de oxígeno, entre otros. Entonces, esas manillitas o esos relojes se conectan a través ya no de Wi-Fi, sino que se conectan a través de Bluetooth a un teléfono, y el teléfono ya se encarga de reenviar la información a Internet. Pero muchas veces, por ejemplo, estas tecnologías no son suficientes porque es posible que se requiera que haya monitoreo de pronto de objetos que estén en movimiento, que no tengan redes Wi-Fi o redes Bluetooth cerca. Entonces vienen las comunicaciones celulares. Esas comunicaciones celulares servirían para aplicaciones de movilidad, como por ejemplo, ¿cuáles? Hágase usted de cuenta que está transportando algún producto que requiera monitoreo de temperatura en un camión, eh, por ejemplo, carne, por ejemplo, leche. Entonces, en este caso, lo que uno requiere es que en todo momento se esté monitoreando esa temperatura y se esté enviando para hacer los análisis pertinentes después. Pero entonces ya las redes Wi-Fi o Bluetooth se quedarían cortas porque no son capaces de darnos tanto alcance. Entonces, ¿qué requerimos en ese caso? Pues en ese caso requerimos de redes celulares, y esas redes celulares nos van a permitir entonces enviar la información. No obstante, estas redes celulares tienen un inconveniente muy grande, y aquí me voy a poner un poquito técnico, y es que esas redes celulares consumen muchísima energía. ¿A qué me refiero? Si usted está utilizando su celular, probablemente su celular lo tenga que recargar
diario o tal vez si lo utiliza poco cada 2 o cada 3 días, pero lo que pasa es que el uso intensivo de las redes celulares hace que la batería que utilizan los celulares se consuma de manera, pues digamos que muy rápida. Entonces, lo que va a pasar de alguna manera es que vamos a necesitar algunas estrategias que nos permitan que reduzcamos el consumo energético en algunas aplicaciones, no necesariamente en las de celular o en las aplicaciones que les comentaba de monitorear la temperatura de la leche o de la carne, porque allí tendríamos capacidad de estar recargando los dispositivos diariamente si se necesitara, pero hay aplicaciones en las cuales no se puede hacer eso. Por ejemplo, piénsese en una aplicación en la cual nosotros necesitamos monitorear en el bosque del Amazonas si hay algún tipo de incendio forestal. Necesitamos tener un dispositivo que sea capaz de mirar si hay humo en el Amazonas, en diferentes puntos pues, de la selva del Amazonas, y entonces en ese caso nadie podría estar de manera diaria, pues, yendo a recargar el dispositivo, porque se supone que eso va a estar en un bosque y va a ser muy difícil irlo a recargar. Entonces, en ese caso, las redes celulares no van a tener la capacidad ni por cobertura, ni tampoco por energía de irse de ser una tecnología para uno poder transmitir la información. Entonces llegan un tipo de redes que son las, pues digamos, redes más modernas de Internet de las cosas, que se llaman redes LP WAN. Esta sigla, pues digamos que lo más importante es rescatar el LP, que significa low power o baja energía, y básicamente lo que hacen es que digamos, permiten cubrir un rango muy amplio, tener rangos o distancias entre el dispositivo que recibe la información y el dispositivo que la emite de varios cientos de kilómetros si se requiriera, y adicionalmente de consumir muy poca energía. Esto, pues digamos que este tipo de redes se diseñan para que duren por años. Hay aplicaciones en las cuales una batería puede durar 5, 6, 7, 10 años. Entonces son ideales para aplicaciones como las que les comenté, de monitorear algún tipo de variable en una selva, tal vez en un en sitios que tengan mucha posibilidad de algún deslizamiento, algún derrumbe, para monitorear inundaciones. Entonces, este tipo de redes, digamos que estarían muy bien para ese tipo de aplicaciones. Muy bien. Hablando de la infraestructura, entonces tenemos un nodo final o un nodo de Internet de las cosas. Ese nodo de Internet de las cosas entonces se compone de unos sensores, de una batería, de un ambiente embebido. Ese ambiente embebido es un chipcito con un computador pequeño que normalmente utiliza una tecnología que se llama microcontrolador. Probablemente muchos hayan escuchado hablar de los Arduinos, de los PICs, de los Freescale. Pues básicamente son computadores muy pequeños que consumen muy poca energía y que son capaces de ser alimentados por baterías y de tomar las señales de sensores, por ejemplo, de ultrasonidos, de temperaturas, de presiones, y enviarlos a través de alguna conexión inalámbrica. Entonces, esas son las partes, pues, como fundamentales: un dispositivo embebido, microcontrolador, unos sensores, una batería y un radio de conexión o que permita, pues, digamos, mandar la información de manera inalámbrica. También tenemos entonces una parte que es el almacenamiento. Hay muchísimas tecnologías. Por ejemplo, Microsoft tiene una tecnología que se llama Azure. Google tiene una tecnología que se llama Google IoT Core. AWS tiene una tecnología que se llama, Amazon tiene una tecnología que se llama AWS IoT. Y bueno, hay otras tecnologías. Por ejemplo, esta tecnología se llama Widots. Es una tecnología o una plataforma muy bonita porque es fabricada por colombianos y compite con grandes marcas en el mundo,
pues el mensaje que me gustaría poner aquí entre paréntesis es que las personas que trabajan en tecnología en Colombia son muy capaces, y pueden competir con grandes jugadores en el mundo, como Amazon, como Microsoft, como Google, y por eso, por ejemplo, UbiDots es una tecnología que yo, por lo menos en mis clases, empleo para enseñar Internet de las cosas a mis estudiantes, porque me parece un caso supremamente bonito de tecnología fabricada en Colombia que puede competir en el mundo. Muy bien, una vez usted tiene la información almacenada en Internet, pues digamos que lo normal es que usted utilice tecnologías o estrategias para visualizar. ¿Qué necesitaría usted visualizar? Por ejemplo, tendencias, cómo se movió una temperatura, cómo se movió una humedad, cómo se movió el ritmo cardíaco de una persona, entre otros. Y pues digamos que se pueden utilizar tecnologías que están basadas en web, o también se utilizan tecnologías que están basadas en aplicativos móviles. Entonces aquí hay una oportunidad interesante para los ingenieros que trabajan desarrollando web, pero también para los ingenieros que trabajan desarrollando en móviles, en Android, iOS y los sistemas operativos pues móviles en general. La parte que digamos que complementa o que hace que el Internet de las cosas tenga muchísimo valor es el análisis de la información. No vale, o digamos que no se considera una aplicación de Internet de las cosas si usted simplemente toma información de objetos, los envía a Internet, los visualiza y los guarda en una base de datos y no hace nada con esos datos, no los analiza. Pues digamos que de esta manera, pues digamos que no estaríamos obteniendo ningún tipo de valor a la hora de entregarle esa información a las organizaciones. Entonces, pues digamos que lo que nosotros obtenemos, aquí hay una señal, por ejemplo, de humedad relativa en el tiempo, y lo que se está observando es que la humedad relativa empieza a tener unos patrones, ¿cierto? Empieza a tener unos comportamientos, pues digamos que ya aquí entran personas expertas en estadística, personas expertas en aprendizaje de máquina, lo que estamos llamando en este momento científicos de datos, que empiezan a correlacionar esta información con de pronto algún tipo de información que se tenga adicional. Un ejemplo bonito que se ha manejado o que se está empezando a manejar en Medellín es, por ejemplo, tomar estas señales de humedad relativa y correlacionarlas con historias clínicas. ¿Esto para qué serviría? Para saber cuándo está, o digamos, cuando hay cambios en variables como la humedad relativa o como el nivel de contaminación, digamos, de alguna manera eso, cómo podría de alguna manera afectar la salud de las personas a partir del estudio de historias clínicas. Entonces, lo que se hace es que todas las variables que uno recolecta a partir de todo lo que les comenté, toda la infraestructura que les comenté previamente, pues digamos que se analiza. Y ese análisis digamos que se conjuga en información que va a ser interesante para algún actor. Muy importante conocer cuáles son los sectores de aplicación, pues digamos de alguna manera, que se explican o que se apropian de las tecnologías relacionadas con el Internet de las cosas. Entonces, esta gráfica que en este momento realiza Counterpoint, que es una firma de consultoría en tecnología, pues digamos que lo que muestra es que hay diferentes grandes sectores en los cuales se ha proliferado el Internet de las cosas, en la que en este momento esta compañía indica que tiene más penetración, es el tema de domótica, por ejemplo, de hogares inteligentes, en las cuales, pues digamos que hay una participación en el mercado del 31.6%. Aquí hablaremos más adelante de algunas aplicaciones de Smart Home, pues básicamente aquí hablaríamos de domótica, hablaríamos de automatización de edificios, de automatización de casas, y pues digamos que toda la información que se recolecta, cómo podría ser analizada. También
está empezando a crecer el tema de metaverso, en el cual tendríamos realidad aumentada y realidad virtual. También hay una participación muy grande en todo el tema de salud, en el cual pues podríamos hablar no solamente de dispositivos vestibles como por ejemplo manillas inteligentes, relojes inteligentes, monitores deportivos, por ejemplo, contadores de pasos, sino que también estaríamos hablando de estrategias o de tecnologías en telemedicina que permitieran acercar, digamos, lugares que están desconectados de manera histórica con médicos que pudiesen de alguna manera poder proveer cosas tan importantes como poder operar personas a distancia, ¿cierto? También estaríamos hablando de robótica, que también tiene una participación importante. En la robótica estaríamos hablando de muchísimas aplicaciones. Una aplicación que en particular a mí me dejó muy descrestado cuando la vi es la aplicación, por ejemplo, de almacenes inteligentes, como por ejemplo lo tiene Amazon en este momento, y es básicamente cómo podemos nosotros poner una orden en Amazon y todo lo que, todas las órdenes que se ponen de unos zapatos, de un reloj, de un celular, se hacen a través de tecnologías de robótica para poder tomarlas de los almacenes, empacarlas, inclusive enviarlas. En el tema industrial, pues digamos que no es nuevo. La industria hace mucho tiempo se tiene Internet de las cosas y es básicamente como procesos industriales, autoclaves, hornos, posiblemente, no sé, mezcladoras, en cementeras, en fábricas de galletas, en cualquier tipo de proceso industrial, como el Internet de las cosas toma los sensores, se llevan a una base de datos y se analizan inclusive inventarios. Por ejemplo, algo que conocí cuando trabajaba en la industria era que la compañía de galletas Noel sabía, por ejemplo, cuánto costaba una galleta Oreo o una galleta Festival, cuánto costaba en términos de maíz, perdón, de harina, de leche, de aceite, de gas, de energía, de todo, cuánto costaba una galleta y eso se hacía por medio de tecnologías de Internet de las cosas. Entonces, bueno, me voy a tener aquí un poquito porque hay muchísimas aplicaciones, pero básicamente estas son las que más penetración tienen en este momento en el mercado. Y me voy a pasar a hablar un poquito de los sectores de aplicación de esas tecnologías de Internet de las cosas. Entonces, por ejemplo, eh, es muy utilizado y se está empezando a utilizar mucho el Internet de las cosas en ciudades inteligentes. Algunos ejemplos que tal vez podemos encontrar en este momento en Medellín. Si ustedes observan, hay muchísimos semáforos que evidentemente tienen cámaras de fotodetección, pero también hay muchísimos semáforos que tienen unas camaritas en la parte superior y esas camaritas lo que hacen es que detectan el aforo vehicular en horas pico y con base en cuántos carros hay en un crucero, pues adaptan de manera automática a través de algoritmos de aprendizaje automático cuánto tiempo debería durar digamos, un semáforo en rojo y cuánto debería durar en verde, dependiendo digamos, del aforo vehicular. Otra aplicación es, por ejemplo, detectar rostros, tal vez en sistemas de transporte integrado, en Metro Plus, en el metro, en Transmilenio, etcétera, y correlacionar rostros con bases de datos de personas que tienen alguna reseña de tipo judicial y con eso pues poder identificar si hay alguna persona que tiene esos digamos, antecedentes y esté siendo buscada por la justicia, pues digamos de alguna manera que estas tecnologías apoyen para poder capturar esas personas. Algo que está un poquito más masificado y que todos conocemos es tal vez la red de calidad del aire del sistema integrado de alertas tempranas del Valle de Aburrá, el CIATA, en el cual
lo que nosotros obtenemos es una red de monitoreo de muchísimas variables. Entre ellas, pues digamos, esta red se volvió muy famosa porque permitía mirar cuál era la calidad del aire en el Valle de Aburrá, pero allí también se monitorean muchas otras cosas, como por ejemplo, digamos, el radar meteorológico, si hay nubes, no hay nubes, las temperaturas, las humedades, las presiones, entre otras, muchas otras cosas, y esto permite analizar datos por meteorólogos para hacer pronósticos de cómo se va a comportar el clima en Medellín. Yo también les traía, pues digamos, algunos ejemplos sobre ciudades inteligentes que hemos tenido la oportunidad de trabajar desde aquí, desde la Universidad de Medellín. Por ejemplo, el ambientómetro de Envigado. Nosotros desarrollamos para la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de la Alcaldía de Envigado un ambientómetro que permite realizar el monitoreo en tiempo real de diferentes variables de interés para ellos determinar su calidad ambiental en diferentes frentes, por ejemplo, en calidad del aire, en ruido ambiental, en toda la parte de meteorología. Entonces, por ejemplo, en esta aplicación, lo que nosotros encontramos es dispositivos que están en tiempo real, por ejemplo, este dispositivo que está ubicado en una institución educativa que se llama José Manuel Restrepo, permite mirar la concentración de material particulado dentro, digamos, de esta institución educativa. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera nosotros hemos estado acostumbrados a conocer la calidad del aire en la calle, y pues digamos que no sabemos realmente al interior de algún establecimiento, de una casa, de algún edificio gubernamental, de una universidad, qué tipo de aire respiramos. Entonces, por ejemplo, aquí la Secretaría de Medio Ambiente pues decidió instalar dentro de algunos colegios medidores de material particulado. Entonces, por ejemplo, la última muestra fue a las 6:43, debe estar pronto a retransmitir información, y aquí se empiezan a ver algunos patrones, ¿cierto? Cuando el material particulado tiene una calidad del aire, digamos, inadecuada, cuando es bajita. Entonces, si ustedes observan, pues todo esto se pudiese analizar. Por ejemplo, a las 8 de la mañana del 31 de mayo, es decir, hoy, hubo una calidad del aire de 40 microgramos por metro cúbico, que es dañina para la salud, y esto coincide mucho con la hora pico en la cual los carros se están desplazando dentro del municipio de Envigado. Entonces, pues digamos que de alguna manera los datos son pues pertinentes para entender cómo la Secretaría libera políticas de pico y placa, o de cómo desviar tráfico para que la gente respire una buena calidad del aire. Y bueno, muchísimas otras variables, temperaturas, presiones barométricas, humedades relativas, entre otros. Muy bien. También nosotros tuvimos la oportunidad de participar en este proyecto. Es un proyecto que tiene Corantioquia. Ese proyecto se llama Piragua, y en ese proyecto básicamente lo que hicimos fue hacer el diseño de unas estaciones que permiten mirar cuánta lluvia y cuál es el nivel de los ríos en diferentes partes del municipio de Antioquia. Aquí se instalaron muchísimos sensores, y entonces esto básicamente lo que le permite a uno es entender, por ejemplo, cuando en algún tipo de vertiente de río puede presentarse algún tipo de alerta de inundación o de desborde de algún río. Por ejemplo, tomemos a ver si este está en línea. Miremos, este es un limnígrafo que está en la cañada Batea Seca Río Nechí, en Yarumal, y dispositivo está mirando el nivel de un río. Entonces, en algún momento se pudiese observar que si esto subiese mucho de nivel, pues hay que liberar una alerta
para que las personas o las comunidades que estén aguas abajo de esta cañada, pues digamos que tengan cuidado o que sean evacuadas en cuyo caso, pues digamos, si esto sube muchísimo. También hay forma de mirar, por ejemplo, precipitación. Miremos, por ejemplo, aquí cuánto ha llovido en los últimos días. Fíjese que, por ejemplo, aquí indica que hay una precipitación acumulada de 2,29 milímetros en los últimos tal vez 4 días. Esta información también sería útil para entidades gubernamentales para indicar cuándo hay peligro de que hayan deslizamientos o que hayan posibles inundaciones. Muy bien. En ciudades inteligentes, entonces, pues hay muchísimas aplicaciones. Quería traerles algunos ejemplos. Vamos a pasar a industria conectada. Esto de alguna manera, pues digamos, como les comentaba ya, se ha utilizado muchísimo desde hace muchísimos años. El ejemplo más, digamos que más común son los sistemas de supervisión o sistemas SCADA, en los cuales los operarios tienen forma de ya no tener que estar en contacto con el proceso directamente, sino que los dispositivos de instrumentación y control envíen la información a un sistema de supervisión y sea desde un cuarto de control, que es muchísimo más seguro y muchísimo menos peligroso para los operarios, entender cómo se están moviendo los procesos en cuanto a presiones, en cuanto a temperaturas, en cuanto a las velocidades de motores, entre otras cosas, y no tener que estar directamente en la planta donde pueden haber condiciones adversas que puedan ir en detrimento de la salud de los operarios. Este tipo de industria conectada la llamamos IoT por las siglas de Industrial Internet of Things. Muy bien. En domótica e inmótica, pues digamos que hay muchísimas cosas en este momento. Por ejemplo, hay aplicaciones en las cuales usted ya puede comprar, usted se va para grandes superficies, Home Center, Easy, El Éxito, y se compra ya, digamos, bombillitos que puedan ser controlados a través de Internet para usted, o digamos, encenderlos desde cualquier lugar o manejarlos a través de Alexa o de Siri o de Google Home. También, pues digamos que hay ya tecnologías para, por ejemplo, neveras que son capaces de determinar a través de una cámara interna si están faltando huevos o si está faltando, yo qué sé, cerveza o esté faltando algún tipo de verdura. Entonces las neveras, pues digamos que en algunas partes ya las tienen conectadas a internet y si faltan huevos, entonces se conectan, hacen la orden automáticamente y a usted le llegan los huevos sin necesidad de que usted los pida. Le llegan de la tienda más cercana, llámese un Walmart o algún almacén de grande superficies. Bueno, muy bien. Hay una aplicación, pues digamos que nosotros desarrollamos aquí en la Universidad de Medellín que me gustaría compartirles. Permítanme, por favor, yo le doy por acá, le doy por acá, la devuelvo. Esta aplicación es de una cubierta inteligente. Eh, Les dejo este videito que es corto.
Bueno, muy bien, esta es una tecnología, pues digamos que hemos desarrollado aquí en la Universidad de Medellín, que tiene algunas patentes de invención. Tiene una patente internacional en Estados Unidos y básicamente, pues, de acuerdo a lo que ustedes observaron en el video, pues la idea es detectar fugas de gas en cubiertas inteligentes para cuando alguna persona por descuido la deja abierta o se le extingue la llama, pues digamos que prevenir posibles incendios que se puedan tener dentro del hogar. Muy bien. Permítanme por aquí, hay otra aplicación importante que es la de vehículos autónomos. Esto ya en este momento opera. Ya hay tractocamiones en Colombia que detectan cuando una persona se está quedando dormida, generan unas alertas y en caso de que la persona se quedó dormida, pues digamos que hace un paro seguro del vehículo. También tenemos aplicaciones en energía. Estas aplicaciones son, pues, digamos, de energía inteligente. De hecho, pues, digamos que actualmente los prestadores de servicio comenzaron a instalar medidores inteligentes que permiten de alguna manera entender cómo una persona o un hogar consume los servicios públicos en electricidad, gas, acueducto y de alguna manera con eso, pues digamos, poder llevar una traza de facturación, pero también cuando, por ejemplo, puede haber fraudes o cuando de alguna manera se están presentando situaciones anómalas. Nosotros en la Universidad de Medellín también tenemos una patente de invención relacionada con energía inteligente y es un poste solar que permite realizar la iluminación de manera solar, pero adicionalmente involucramos digamos, un sistema de monitoreo de radiación solar, de tal manera que cada uno de los paneles que han sido instalados con esta tecnología permiten realizar un mapa de cobertura de radiación para saber cuál es el potencial energético en energía solar que se tiene, pues digamos, en un área de influencia, donde se encuentra instalada esta tecnología. En Internet de las Cosas en Salud, pues ya les he comentado que existen diferentes tecnologías vestibles normalmente. Tal vez lo más común es que se conozcan los relojes inteligentes, las manillas inteligentes, los seguidores de localización, entre otros. Nosotros aquí en la universidad desarrollamos para un laboratorio de la ciudad un sistema de traza de temperaturas y de posición de mensajeros cuando transmiten información de pruebas que se realizan de orina y de sangre, porque cuando se transportan esas muestras, pues es posible que la temperatura varíe y que las muestras se dañen, entonces los resultados de los análisis salgan erróneos. Entonces nosotros desarrollamos esta aplicación de Internet de las Cosas que permite detectar la posición o la ruta que realizó un mensajero que transporta muestras clínicas o patológicas y también cuál fue la temperatura que tuvo ese lote en particular. Ya pasando, dejando un poco de lado las aplicaciones y hablando un poquito de la inversión global que se tiene en Internet de las Cosas, pues lo que se observa es que hay un crecimiento exponencial de la inversión que hacen las empresas en cuanto a tecnologías de Internet de las Cosas. Actualmente, entonces, por ejemplo, lo que se entiende es que se tienen, bueno, nuevamente billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares en inversión a la actualidad de 238.000 millones de dólares en el mundo y se espera que para 2027 prácticamente se duplique esa inversión para llegar a 483.000 millones de dólares. Esto porque es una oportunidad, porque muestra de alguna manera que la adopción del Internet de las Cosas
hace que las empresas puedan facturar más, puedan volverse más competitivas y puedan vender servicios, productos muchísimos más afinados a las necesidades de los usuarios. Entonces, hay perspectivas, por ejemplo, perspectivas en el país. De acuerdo a un estudio que se realizó hace poco, fue publicado por la revista Dinero, se encontró que al menos en los próximos 5 años, se espera que el 75% de las empresas, incluyendo grandes empresas y también pequeñas y medianas, tengan alrededor del 75% de esas empresas tecnologías relacionadas con Internet de las cosas. También en la región, pues digamos que hemos desde hace algún tiempo disfrutado o inaugurado el Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Ese Centro de la Cuarta Revolución, aunado con tecnologías o con programas de gobierno como el Valle del Software, pues ha permitido que se adopten tecnologías de cuarta revolución industrial y que hayan llegado empresas de otras latitudes, de otros países, a Medellín como un gran centro donde se adoptan tecnologías de cuarta revolución industrial como Internet de las cosas, como inteligencia artificial, como manufactura o impresión 3D, como por ejemplo también, digamos, robótica, y eso entonces ha permitido que en Medellín se dinamice muchísimo el sector, incluyendo Internet de las cosas, para que haya muy buena remuneración para las personas que trabajen en esto y muy buena capacitación. Esto, pues digamos, de alguna manera se ha analizado por diferentes entidades gubernamentales, por ejemplo, el Observatorio de Educación Superior de Medellín, que liberó un estudio en el cual se identificó que para 2021 se iban a requerir muchísimos perfiles, en los cuales en esos perfiles, pues digamos que van a haber nuevos cargos en los cuales se proyecta que hayan ingenieros en automatización, ingenieros en machine learning e ingenieros en desarrollo de Internet de las cosas. Entonces, de alguna manera, esto lo que muestra es que las empresas están empezando a generar nuevos roles dentro de las organizaciones para que personas que trabajan en Internet de las cosas puedan, de alguna manera, favorecer o proponer nuevos proyectos, nuevas iniciativas que hagan que las empresas avancen pues digamos, en toda la parte de base tecnológica, pero también en los ingresos y en las ventas, pues que esas empresas tengan. Y bueno, esto era todo lo que quería compartirles el día de hoy. Quedo muy atento entonces a las preguntas, inquietudes, de pronto comentarios que se tengan. Y bueno, muchas gracias. No sé si de pronto hay alguna inquietud. Sí, señor. Bueno, profe Mauricio, ¿me puede escuchar en este momento? Sí, claro, estoy escuchando, sí. Muchas gracias. Mi nombre es Jenny Mancera, soy profe del Colegio Mayor de Antioquia y soy la persona designada el día de hoy para poder tener con usted el diálogo sobre las inquietudes que tenemos, que ya las tenemos por aquí organizadas. ¿Está Ok, listo, profe? profe, claro que sí, profe Jenny, muchas gracias. Bueno, señor, entonces la dinámica va a ser la siguiente. Recuerde que nosotros le vamos a contar las preguntas que tenemos disponibles y luego usted las va a ir respondiendo y vamos a ir generando un diálogo alrededor de estas inquietudes. ¿De acuerdo? Perfecto, claro que sí. Bueno, profe, la primera pregunta que tenemos por este lado la realiza Miguel Ángel Torres Vélez del ITM. La pregunta es más o menos así. Desearía saber su punto de vista desde la experiencia focalizando el Internet de las cosas hacia el futuro, sabiendo que el IoT es a priori positivo, facilita muchos sucesos en distintos ámbitos. ¿Cómo se prevé el uso del Internet excesivo en el tema del consumo energético y uso de materiales? Entonces, el IoT prioriza la economía, digitalización, pero olvida el tema que provoca cierta insostenibilidad ambiental y sobre todo dependencia de la humanidad excesiva a la energía y la tecnología. Perfecto, entonces si entiendo la pregunta, la pregunta está orientada al tema ambiental.
Sí, No señor. sé si, no sé si me podría confirmar. Bueno, muy bien. Sí, sí. Es una muy buena pregunta. Pues digamos que de alguna manera el Internet de las cosas requiere producción de semiconductores, producción de baterías, digamos que de alguna manera utilizar un espectro radioeléctrico dentro de, pues digamos, de toda la necesidad para implementar. Entonces tiene evidentemente un impacto ambiental que pudiese ser negativo al futuro. En contraposición, pues digamos que habría que entender que todos estos materiales pueden ser reutilizados y pues digamos que de alguna manera se ha empezado a generar conciencia de la reutilización de las baterías, de la buena disposición de esas baterías, de la reutilización de semiconductores y pues digamos que de alguna manera el reciclaje de todos esos elementos pues digamos que va a no a reducir el impacto ambiental a cero, pero sí lo que va a ocurrir es que se va a minimizar muchísimo ese impacto. No sé si respondo la pregunta, de pronto la persona que la formuló de pronto quiere responder o hacer alguna interpelación. Claro que sí, profe. Por acá invitamos entonces a esta persona que en caso tal necesite alguna aclaración adicional, nos la comente ahí mismo en el tablero y estaré muy atenta a su inquietud, a Miguel Ángel Torres, quien fue quien la formuló. Por Ok, acá tengo otra pregunta, profe. Esta la realiza Diego León Gutiérrez González del ITM. Desde su punto de vista, ¿qué ocurrirá en términos de pérdida de habilidades y puestos de trabajo al tener dispositivos mejores en unos 50 años? esa es una muy buena pregunta. Pues digamos que la respuesta es que hay muchísima incertidumbre. Realmente la proliferación de tecnologías tales como Internet de las cosas sumados con inteligencia artificial, pues digamos que si hay una perspectiva de que van a haber cambios en los puestos de trabajo y se va a requerir que las personas se capaciten muchísimo mejor, que tengan de alguna manera perfiles muy diferentes para poder que se adapten a esas dinámicas o se acoplen a esas dinámicas que se van a empezar a presentar debido, pues digamos, a la proliferación de este tipo de tecnologías. Pero la respuesta, digamos, más específica podría decirla, y es que desde mi perspectiva hay muchísima incertidumbre, porque pues un diálogo que se está dando al interior de las universidades, al interior de las empresas, y es básicamente cómo los puestos de trabajo van a ser reemplazados por máquinas que pues no requieren que se les pague seguridad social, no requiere que se les pague un sueldo que no requieren un montón de cosas. Entonces pues digamos que va a haber una problemática, de hecho una problemática social muy importante, y eso pues digamos que va a tener que ser regulado de alguna manera por política pública, porque o si no pues digamos que las máquinas nos van a empezar pues digamos que a reemplazar, y pues digamos que hay una incertidumbre grandísima. Entonces pues la respuesta en específico es ya veremos qué pasa, pues no se sabe realmente. Profe Mauricio, y aprovechando que nos está hablando de esto, usted que tiene un poquito más de contacto con, pues digamos, los avances en esta materia del Internet de las Cosas, ¿conoce si ya se han empezado a dar esas conversaciones sobre posibles regulaciones frente al tema de esta pregunta que nos realizó nuestro asistente? Sí, claro, hay muchas regulaciones que se están en este momento conversando. Hay una regulación en particular que preocupa mucho a las personas y es el uso del espectro radioeléctrico, porque, pues digamos, de alguna manera la comunidad en general tiene mucho temor de que al tener tantos dispositivos conectados,
que están radiando energía de manera inalámbrica puedan empezar a generar problemas, por ejemplo, en la salud, ¿cierto? Entonces, a nadie le gusta que, por ejemplo, en el edificio que vive, le instalen una antena de red celular, aunque se han hecho muchísimos estudios que muestran que este tipo de radiación no es ionizante, no genera efectos adversos en la salud, pues digamos que de alguna manera se han empezado a generar regulaciones para limitar las potencias de transmisión, para limitar los alcances de las estaciones base y con eso pues digamos que cuidar la salud de las personas. Otros tipos de regulación que se han venido discutiendo también están relacionados con la seguridad y con la privacidad de las personas, porque para nadie es un secreto que involucrar muchísimos sensores que estén de alguna manera afectando o midiendo el contexto cotidiano de las personas, pues digamos que de alguna manera pueden ser un poco intrusivas o pueden conocer datos que sean sensibles para las personas. Entonces también se han empezado a discutir regulaciones de hasta qué punto los datos pueden ser compartidos, pueden ser analizados por entidades o por organizaciones que no son dueñas de esos datos. Entonces también hay un avance allí, un análisis relacionado con la seguridad y con la privacidad de los datos. Con respecto a la parte de inteligencia artificial, tendría que, pues, digamos, comentar que no conozco en ese ámbito si ya se han empezado a conversar regulaciones sobre esto, pero en Internet de las Cosas sí sé que en tema de uso de espectro radioeléctrico y de privacidad, pues sí hay, digamos que muchísimos avances pues en regulaciones. Bueno, profe Mauricio, muchas gracias. Por acá tenemos otras preguntitas más para realizarle. Están también bastante interesantes. Esta pregunta la realiza Juan José Díez Rico del ITM y la pregunta dice así: desde su experiencia, ¿cuál cree que son los mayores desafíos a la hora de implementar una infraestructura de IoT? Perfecto. Bueno, desde la experiencia mía, pues digamos que cada persona y cada proyecto tiene sus retos. Hay una parte que puede ser compleja y es la parte de garantizar la cobertura de los objetos que se vayan a conectar a Internet de las cosas cuando estos no están cerca de tecnologías o de, digamos, redes que pueden estar masificadas dentro de las ciudades. Me explico. Hay un sector, pues digamos que está en crecimiento en este momento, que es el sector de agricultura de precisión, en el cual se requiere, por ejemplo, saber cuál es la humedad del suelo, qué tanto un suelo tiene algunos tipos de nutrientes que permitan que algún cultivo crezca mejor o no crezca tan bien. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a lugares apartados como el campo, allí no tenemos ni cobertura de redes Wi-Fi, ni tenemos cobertura muchas veces de redes celulares. Entonces se vuelve un reto interesante encontrar la forma de realizar conectividad o de proveerle conectividad a esos medidores que pueden ser de humedad, de algunos tipos de nutrientes, con Internet, porque pues nuevamente no tenemos a la mano tecnologías que ya están muy masificadas como redes celulares, como redes Wi-Fi. Entonces allí se vuelve un reto garantizar esa conectividad y por eso era que les comentaba ahorita que hay algunas tecnologías de baja potencia que de alguna manera nos ayudan a hacer diseños que nos permiten tener muchísima distancia a muy poco o a muy bajo costo energético. Muy bien, profe. Te comento que tenemos otras 3 preguntitas más. ¿Te parece bien si podemos continuar con esta interesante ronda de preguntas y respuestas? Claro que sí, con todo el gusto. Bueno, señor, por acá tenemos una pregunta de otra institución. Esta la realiza una persona desde el TDA, perdón, y su pregunta es:
¿no es peligroso tener todo el manejo de la casa dependiente de una aplicación? ¿Cuál sería un plan B para un error en la domótica? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Pues digamos que básicamente si tenemos todo centralizado y confía únicamente en las redes de telecomunicaciones y en las redes de Internet de las cosas, nos podemos quedar, digamos que podemos tener problemas. Un ejemplo muy, digamos que muy actual. En la Universidad de Medellín, las puertas de todos los salones, de las oficinas, están conectadas a Internet, pues tienen unos dispositivos de Internet de las cosas que permiten abrirlas a través de una aplicación móvil. Entonces, hágase usted de cuenta que un profesor va a ingresar a un aula y tiene una llavecita digital y puede ingresar al aula a través de esa aplicación móvil. Fíjese usted que a principios de esta semana se fue la luz en la universidad y pues digamos que la pregunta que todo el mundo se hizo fue cómo vamos a ingresar a las aulas si no tenemos, digamos que ni internet, ni los dispositivos se pueden conectar, entonces ¿cuál sería el plan B allí? Entonces la respuesta expedita es, hay que conservar lo tradicional. Por ejemplo, si se tiene una cerradura con electrónica, pues digamos, esa cerradura electrónica también debería conservar de alguna manera la llave mecánica en casos en los cuales no se tenga, pues digamos, se fue la luz, pues entonces allí tendríamos que devolvernos a lo manual y utilizar lo que tradicionalmente se ha usado. Lo mismo si, por ejemplo, se tiene algún otro tipo, pues digamos, de tecnología, la iluminación. Entonces, si tenemos energía pero no tenemos internet, pues no podemos depender de prender los bombillos a partir de una aplicación móvil si no tenemos internet. Llevémoslo, por ejemplo, a la aplicación que les mostraba, la cubierta inteligente. Esa cubierta inteligente, pues digamos que no podría depender de internet para cerrar las perillas de la cubierta pues de gas de la estufa, porque eso significaría que si se va al internet y la perilla y digamos que la estufa empieza a botar gas, pues en ese momento entonces no tenemos internet y eso no funcionó. Entonces, en ese caso, lo que nosotros necesitaríamos es tener elementos de backup, un plan B, como bien lo dice la persona que hace la pregunta, para que el sistema pueda operar sin internet. Entonces, la idea es tener redundancia dentro de los sistemas para tener, pues digamos que todas las ventajas, todas las bondades que tenemos cuando tenemos un sistema de Internet de las cosas, pero también volvernos a lo tradicional cuando no tenemos Internet de las cosas. Fue una pregunta realmente, yo también me sentí identificada con ella porque, bueno, en las películas una ve tantas cosas que no es Claro, extraño que pueda suceder, pero gracias, profe, por esa aclaración. Es como plan A, plan B, plan C. claro, hay que tener redundancia, sí, correcto. Bueno, profe, tenemos por acá otra pregunta. Esta la realiza María Eugenia González, una profe de nuestro equipo desde la institución universitaria Salazar y Herrera. Y la pregunta es la siguiente. ¿Se puede hacer uso de IoT para identificar variables relacionadas con tendencias de comportamiento comercial? Por ejemplo, ¿en qué áreas de algunos centros comerciales hay más concentración de personas en determinados momentos del día? Bueno, claro, hay sistemas, en este caso son sistemas de aforo que utilizan, digamos, cámaras, que esas cámaras permiten a través de, digamos, reconocimientos de patrones de imágenes, indicar cuántas personas hay en un área de influencia. De hecho, pues digamos que se están utilizando mucho, así como, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo que les ponía de los vehículos que están en los semáforos para mirar cuántos vehículos hay para poder cuadrar el tema del tiempo en los cruceros de los semáforos, pues eso mismo se puede utilizar para muchos otros contextos. Por ejemplo, para mirar en centros comerciales cuántas personas hay en una zona de influencia, pero también para muchas otras cosas. Por ejemplo, para detectar
cuando algún tipo de producto en una empresa que está pasando por una banda transportadora, llámese un salchichón, llámese una galleta, llámese cualquier tipo de producto, tiene algún tipo de, de, de defecto y debe ser rechazado. Entonces, la visión por computadora, que hace parte del Internet de las cosas y hace parte de inteligencia artificial, puede ser aprovechado con propósitos comerciales y propósitos productivos, así como bien lo anota la profesora. A ver, otra aplicación que tal vez nosotros hayamos aquí desde la Universidad de Medellín, he trabajado con centros comerciales. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el centro comercial Los Molinos, tenemos un desarrollo que hicimos relacionado con carga de vehículos eléctricos de dos ruedas. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros ahí? Pues pusimos unos cargadores para bicicletas normalmente eléctricas, y en esos dispositivos lo que nosotros hicimos fue cargar o indicar cuánta energía se está se están consumiendo los usuarios del centro comercial Los Molinos en energía eléctrica, y con eso pues digamos que hemos hecho unas trazas muy interesantes sobre cuáles son los comportamientos en cuanto a personas que entran al centro comercial en carro versus cuántas personas entran en bicicleta y cuánta energía pues digamos que se está apropiando. Entonces eso también tiene una aplicación comercial para vender, por ejemplo, posibles baterías para bicicletas o las mismas bicicletas eléctricas. Profe, tenemos por acá nuestra penúltima pregunta, porque te comento que nos surgió una más mientras estábamos conversando, y esta pregunta también viene con un mensaje para usted muy especial que representa muchos otros mensajes que podrás mirar en el chat ahorita que tengas un espaciecito en el chat de esta videollamada, en donde te agradecen por tu exposición, por los conocimientos que nos has traído el día de hoy, por pues la curiosidad que nos despertaste también, y hasta también de alguna manera las tranquilidades en estos escenarios cinematográficos donde también vemos que está presente ahí toda esta Muchas gracias. inteligencia artificial. Bueno, esta pregunta, profe Mauricio, te la realiza Liliana González Palacio. Ella pregunta lo siguiente: ¿hacia dónde cree usted, profe, que va el Internet de las cosas en Medellín? ¿En qué se piensa priorizar? Bueno, en Medellín hay muchos sectores. En este momento es muy fuerte el tema de gobierno, sobre todo en el tema de monitoreo ambiental. Como les comentaba, tenemos un montón de observatorios. El sistema de alerta temprana del Valle de Aburrá tiene una red de Internet de las cosas supremamente robusta. Algunas secretarías de medio ambiente están empezando también a darse cuenta de que se requiere hacer monitoreo ambiental. En el tema de industria, muchísimas empresas están empezando a acoplarse a Internet de las cosas desde el punto de vista de cómo mejorar la parte productiva. Como les comentaba, ya es rara la industria mediana y grande que no tiene automatizados sus procesos, que no analiza datos a partir de sensores. Entonces, de alguna manera, pues yo veo que en gobierno se están empezando a hacer muchísimas apuestas, se está empezando a invertir mucho dinero, e indudablemente en la industria como tal. Bueno, profe, por acá tenemos nuestra última pregunta, ahora sí, para que se pueda tomar su merecido descanso. Esta pregunta nos la realiza John Dairon Jaramillo del ITM. ¿De qué Ok. manera crees que la implementación de soluciones de IoT pueden contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad en Colombia? ¿Existen ejemplos concretos de proyectos de IoT que hayan tenido un impacto positivo en estas áreas en nuestro país? Bueno, a ver, casos de éxito que se hayan documentado de Internet de las cosas para población vulnerable, pues hay varios. Un caso, digamos que muy interesante,
que ponía yo dentro de mi exposición es el proyecto de Piragua. Ese proyecto de Piragua, digamos que permite a las comunidades que están apartadas, que tal vez están en sitios muy vulnerables, tener la tranquilidad de que si de pronto se está subiendo el nivel de un río o está empezando a llover muchísimo, pues ese sistema les va a servir como una alerta temprana y no que se les va a venir una creciente, eh, y les va de alguna manera pues, digamos, a generar daños a ellos, que pueden ser inclusive daños a ellos como personas. Entonces, ese es un proyecto que a mí en particular me parece muy bonito porque fue construido con la comunidad, como les comento, en poblaciones supremamente o en sitios muy vulnerables en donde Corantioquia dijo, vamos a instalar estos dispositivos porque aquí hay peligro de que pueda haber un deslizamiento, pueda haber una creciente y puedan haber personas que puedan salir heridas o inclusive perder la vida. Otro proyecto que a mí me pareció muy bonito, que de hecho lo hicimos aquí con estudiantes, eh, fue aquí en una comunidad aledaña a la Universidad de Medellín, y básicamente lo que nosotros hicimos fue un sistema de iluminación, eh, también controlado con Internet de las Cosas, alimentado con energía solar, en un sitio donde se presentaban, pues quien lo creyera, pero se presentaban muchísimos problemas de seguridad, atracos, de pronto, sí, cosas pues digamos que se presentan desafortunadamente en sitios vulnerables de la ciudad. Y la solución, pues quien lo creyera, fue iluminar mejor porque no había iluminación en ese sitio, de parte, pues digamos, de los prestadores de servicio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue utilizar una tecnología basada en paneles solares, porque inclusive la energía no llegaba a ese punto, la energía eléctrica no llegaba a ese punto, y con Internet de las Cosas pudimos controlar la iluminación. Y pues digamos que lo que nos reporta la comunidad vulnerable es que bajaron mucho los atracos, bajó mucho la criminalidad por esa iluminación que se puso. Entonces, pues digamos que el Internet de las Cosas sí pudiera ayudar muchísimo a las personas que puedan, pues digamos, tener escasos recursos. Inclusive aquí en la universidad, en conjunto con la Universidad de Antioquia, tenemos un proyecto muy bonito que también tiene que ver con calidad del aire, y es básicamente instalar en las bicicletas en las que se desplazan las personas, monitores de material particulado, y esos monitores de material particulado realizar mapas de calor de los lugares más contaminados que hay dentro de la ciudad, de tal manera que personas que son vulnerables, ya no en tema, pues digamos, de social, sino tal vez en temas ya de enfermedades o de posibles afecciones que tengan, pues decir, hombre, yo la ruta que debo tomar el día de hoy no es por, si me necesito desplazar del lado A al del lado B, no es tomando por esta ruta, sino tal vez tomando por esta otra. Y es un proyecto que en este momento se está ejecutando, pues digamos, un proyecto de investigación que se está ejecutando, y es supremamente bonito también porque tiene como objetivo cuidar a la población vulnerable en temas pues digamos, de afecciones respiratorias. Ujú. Em, Creemos definitivamente, y yo que tengo pues el honor de tener esta conversación contigo en las preguntas, que con lo que nos contaste el día de hoy podemos entender claramente cómo la tecnología, cómo digamos los avances en estos temas están como a disposición de absolutamente todo, o sea, es transversal al cuidado de la salud, a la mejora de nuestras necesidades en el hogar y por supuesto también el medio ambiente. Yo personalmente que soy ambiental, pues me emocionó mucho escuchar
todo lo que nos contaste el día de hoy y visibiliza mucho lo que esta cátedra en particular pues representa, y es este tema de la interculturalidad, del tema de los intercambios, de entender que aunque tengamos una profesión, por ejemplo, como ingeniería en sistemas o una ingeniería como ambiental, estamos totalmente articulados y cada día mucho más. Y para cerrar, profe, queríamos pedirte una reflexión final sobre tu charla, pero antes de que tengas esta reflexión, o te doy ahí unos segunditos para que la vayas pensando, un aviso parroquial a todos nuestros invitados, y es recordarles que esta fue justamente nuestra última charla de cátedra nómada de este periodo, una charla que definitivamente pues es, digamos, cierra con broche de oro lo que justamente estábamos hablando de esta interculturalidad de la cátedra nómada. Recuerden todos nuestros asistentes que algunos de ustedes van a tener otros momentos evaluativos con sus respectivos docentes enlaces la próxima semana, que esta cátedra nómada vuelve el próximo semestre con todo el tema de la interdisciplinariedad de precisamente la inteligencia artificial, que tiene un poco que ver con esto que el profe nos estaba mostrando el día de hoy, que el profe Mauricio nos contó, y que bueno, estaremos nuevamente muy deseosos y felices de continuar. Bueno, y profe, agradecerte de verdad todo lo que nos contaste el día de hoy, la manera en la que nos lo expresaste, de cómo nos ibas mostrando con ejemplos, supongo, muy sencillos a tu nivel de conocimiento, pero supremamente claros para nosotros, los que no somos ingenieros en sistemas, estas importancias de las aplicaciones de este Internet de las cosas. Y bueno, profe, ahora sí te dejamos para que nos cierres con una reflexión corta o cualquier pensamiento que nos quieras compartir sobre esta charla que nos diste el día de hoy, y que bueno, que nos permita a nosotros sentarnos como a reflexionar y a seguir saboreando este conocimiento que nos compartiste. Bueno, muchas gracias, profe Jenny, y a todos los profesores pues, que me invitaron. Realmente es un honor haber podido compartir con ustedes toda esta información, ver que hubo una muy buena asistencia, que pues digamos que el tema es interesante para muchísimos públicos. Muchas gracias pues de antemano. Y bueno, la reflexión que me gustaría hacer está más orientada a las oportunidades que cualquier persona en cualquier aspecto o en cualquier ámbito o área de conocimiento puede tener al utilizar Internet de las cosas. Porque como les comentaba, en Medellín particularmente, estamos favorecidos porque hemos tenido administraciones, hemos tenido política pública que ha estado muy alineada, que ha liberado recursos, convocatorias, que ha incentivado a los emprendedores a utilizar negocios basados o a proponer negocios basados en conocimiento sobre los cuales se puedan generar réditos económicos y sociales. Por tal motivo, pues digamos que la invitación para las personas que están en este momento es, hombre, pensar en cualquier objeto que usted tenga en su cotidianidad. Si usted es profesor, pensar en cómo en el aula de clase, algún objeto que usted utiliza diariamente, que ese objeto, qué información pudiese tener valiosa, que pudiese recolectarse y que pudiese entregar unos insights, digamos que unos patrones interesantes para alguna población o para alguna compañía. Si usted es ingeniero ambiental, entonces probablemente piense en cómo yo pudiese mejorar la calidad del agua que bebemos los antioqueños. Si usted es ingeniero civil, cómo yo podría hacer para que las construcciones que se hagan, puentes, edificios, yo qué sé, presas, pudiesen ser monitoreadas para que si en algún momento existiera una falla, la pudiésemos detectar para que no se perdieran vidas. Si usted, por ejemplo, es psicólogo, pues digamos que de alguna manera, cómo pudiese
coger el lapicero que le comenté y ese lapicero sacarle información y que con esa información se pudiera dar cuenta de si sus pacientes tienen alguna crisis, digamos, de depresión o de algún tipo de enfermedad. Entonces, invitar a la reflexión y a pensar en los objetos de la cotidianidad que utilizamos, cómo pudiesen ser instrumentados y pudiesen volverse objetos de Internet de las cosas. Y bueno, esa sería pues digamos, como quisiera cerrar la reflexión. No sé, profe Jenny, si hay alguna otra cosa para... No, profe, está todo súper claro, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por esta invitación tan valiosa que nos estás dando. Pues, nuevamente nos bajas unas rayitas al miedo y nos aumentas la motivación también para apropiarnos y beneficiarnos de esta maravillosa herramienta. Muchas Ok, gracias, profe. bueno, que tengan una muy buena noche a todos. Hasta luego. Feliz noche a todos, nos vemos en el próximo semestre. Hasta luego. Luego. Gracias. Hasta luego.